Bueno, estamos en esta segunda semana del curso de ingreso en el módulo Taller de Lectura y Escritura que dura desde el 14 de marzo al 20 de marzo, esta segunda semana. El tema convocante que ustedes tienen que trabajar y que está especificado en el cronograma es el tema de los paratextos. El propósito de este audiovisual es hacer un enganche entre lo que ustedes estuvieron como actividad trabajando en la semana número 1 y lo que hay que hacer en esta semana número 2. Empezaremos entonces por hacer un breve resumen de la producción de ustedes, de los que participaron, en el foro de presentación. Empezaremos con eso y después pasamos a hacer algunos comentarios del paratexto, o los paratextos mejor dicho, y la actividad que ustedes tienen que realizar en relación a ese tema. Bien, vamos entonces a comentar la producción de ustedes en relación a cómo se presentaron y algunos de los contenidos, para darle una mirada de conjunto. Ahí en el foro de presentación hubo de los 52 que están inscriptos, 52 inscriptos a este módulo, hubo 27 que participaron en el foro de presentación. Les comento que las actividades que se proponen tienen que hacerlas cuando se les dice que, bueno, realicen algún comentario, ¿no? O expongan el producto de determinada actividad en tal foro, tienen que hacerlo, porque eso, bueno, forma parte de la nota final, todas esas participaciones. Por lo menos participar, estar ahí a ver, que se vea que ustedes hicieron la actividad. Bueno, entonces hubo 27 personas de las 52 que se inscribieron que participaron en el foro de presentación. Si uno ve en conjunto, ¿no? O sea, como grupo, recuerden ustedes que cuando comiencen las clases, se van a juntar las dos comisiones que hay actualmente en el curso de ingreso del profesorado de psicología. O sea que van a ser 100, 110 más o menos. Ese va a ser el grupo final de trabajo durante todo el año, que va a arrancar. Ustedes son la mitad, porque son una de las comisiones. Y cuando uno ve el producto, los temas que se les pidió que comentasen, aparece lo que aparece todos los años, prácticamente. Pero está bueno esto en espejo, de devolvérselo, para que ustedes se vayan viendo como grupo, bueno, cuáles son los intereses que los mueven y cuáles son los puntos en común también que van teniendo. Hay una característica que es la procedencia, es decir, de dónde vienen los estudiantes. Y se repite, bueno, lo de todos los años. Acá dentro de los 27 hay aproximadamente un 40%, que son de Concepción del Uruguay, que viven acá, ¿no? Y el otro 60% viene de distintos lugares de la provincia. 60% vienen a instalarse para estudiar acá. Ese es un número que es constante todos los años. 40, 50 de acá y el resto vienen de afuera. Lo que mayor digamos, convocatoria tienen son los procedentes de Villaguay. Hay 4 compañeras acá dentro de los 27 que son de Villaguay, ¿no? Después tenemos gente de Vaso, que lo sigue con 3, Colón, 3. Vayan conociéndose, ¿no? Capaz que ya se identificaron entre ustedes, pero bueno, tienen ese mismo lugar de procedencia. Hay gente de Herrera, de Federación, San José de Feliciano, Gualeguaychú, Colonia Los Ceibos, Colonia Elía, y un compañero que viene de Salta, ¿no? De Salta se viene a estudiar acá. Así que bienvenido, a todos bienvenido. Yo siempre digo, ¿no?, que la gente que viene de otros lugares tiene un trabajo extra, ¿no?, a diferencia de los que son de acá, y que es el tema de la adaptación, ¿no? Todo el que emigra, ¿no?, de su lugar de origen y va a otra localidad, ¿no?, por más que sea de la misma provincia, bueno,
y más de la edad de ustedes, ¿no? Que la mayoría también acá uno ve, todos terminaron el secundario hace poquito, la mayoría, hay algunas excepciones, pero y bueno, es un primer alejamiento, ¿no? Del lugar donde uno se crió, de los puntos de referencia que tenía. Bueno, va a desembarca para estudiar, para un nuevo proyecto de vida, una decisión que uno tomó, desembarca en otro lugar que, bueno, tiene que hacer todo incorporar todo ese lugar, interiorizarlo, ¿no? Por más que parezca fácil lo que hay que hacer, pero bueno, reconocer dónde está el supermercado, las calles, bueno, alejarse, ya no ver todos los días a la misma gente, ¿no? Tener que relacionarse con gente nueva, hacer lazos nuevos, experiencias nuevas, como en la universidad, que bueno, eso es para todo, ¿no? Pero bueno, son agregados que le implican en los primeros meses, a los que vienen de otro lugar, bueno, algo que los que están acá ya juegan de local, podríamos decir, ¿no? Entonces no tienen que hacer todo ese trabajito, ¿no? Pero bueno, hacer ese trabajo a uno lo hace crecer, ¿no? A uno lo hace crecer, ¿no? Ya cuando vayan allá a final del 2022 y miren para atrás, van a decir, bueno, qué distinto, ¿no? Cuando se quieran poner en la piel de ustedes mismos, a esta altura del año, y ustedes estén en diciembre, ¿no? Y miren para atrás y van a decir, cómo me cambiaron, ¿no? Cuántas experiencias y cómo me hizo crecer esto, porque los obliga a tomar decisiones, bueno, es posicionarse en la vida de otra manera. Entonces, por eso les decía, este 60% de compañeros tienen ese trabajo adicional, ¿no? El de procesar la migración. Procesar la migración, que bueno, todo lo que necesiten desde la facultad, bueno, estamos acá presentes para ayudarlos, orientarlos en estos primeros pasos de reconocimiento de esta nueva experiencia y nuevo lugar, sobre todo, desde ese punto de vista. Después está la universidad, ambientarse a la universidad, que eso es para todos igual, porque como les decía, acá la mayoría viene de secundario, salvo algunos que hicieron algún recorrido preuniversitario, la mayoría viene de secundario, que es otro modo de funcionamiento, ahora lo vamos a ir comentando. Bueno, entonces, después están las expectativas. ¿Qué dicen ustedes de las expectativas? ¿No? Muy interesante. Acá también pasa lo de siempre, ¿no? Hay un 40%, 10 compañeros de los 27, ¿no? Que hacen el profesorado para después irse a hacer la licenciatura a Paraná. Bueno, ese es un recorrido que algunos también toman esa decisión, hacen ese camino. Recuerdan ustedes lo que siempre decimos nosotros, ¿no? Nosotros no nos formamos para la licenciatura, las materias las damos desde la perspectiva del profesorado. Y eso lo van a ver también en el módulo de aproximación al campo del objeto de estudio. Acá es para el profesorado, ¿no? O sea, la mentalidad es otra, es pedagogía de la psicología, no es psicología, ¿eh? Entonces eso también hay que tenerlo presente, la perspectiva. Y bueno, después hay algunas compañeras, 3, el 10% más o menos, que sí, ellas dicen, yo quiero ser profesor de psicología, ¿no? Entonces ya ahí no hay un pasaje, ¿no? Y para después irse a Paraná, sino quieren eso porque les gusta la docencia. Bueno, la carrera está hecha con ese perfil, ¿no? Con ese perfil. La carrera profesor de psicología. Bien, después está otro tema muy interesante, que es el que tiene que ver con el módulo, que es el tema de la lectura, ¿no? De cómo andan ustedes con la lectura, si se llevan bien, no se llevan bien, como decía un compañero, me llevo bien con estos temas, ¿no? Ese está bueno. Hay que llevarse bien. Con la lectura y con la escritura, ahora vamos a comentar dentro de poco, hay que amigarse, porque en la universidad es eso. Es trabajo de leer y escribir, ¿no? De otra manera, ¿no? De otra manera. Ahora vamos a ir empezando a detectar, ¿no? Y a enunciar los puntos diferenciales, ¿no? Que introduce la universidad en la lectura y la escritura. Bueno, por suerte acá hay un 50% de compañeros que les gusta leer, ¿no? Ya viene con el envión de la lectura. Y hay que amigarse con la lectura porque no queda otra. No queda otra. Si uno no lee en la universidad no puede avanzar. Y leer textos de psicología, obvio. Hay algunos que dicen acá un 20% no me gusta mucho la lectura. Bueno,
Traten de verle el lado que le simpatice, ¿no? Que le produzca algún entretenimiento, porque si no va a ser complicado. Bueno, bien, entonces ese es un panorama general de las expectativas general, ¿no? del grupo, como para que se vayan viendo y resumiendo un poco lo que ustedes en la semana 1 expresaron en el foro de presentación. Porque ya Lucio le fue a cada uno dando una devolución muy interesante, los comentarios, ¿no? Individual. Bueno, yo ahora le hago como digo siempre, un vuelo de helicóptero, ¿no? El helicóptero que sube y mira desde arriba, entonces una panorámica de cómo es la situación. Entonces así más o menos, después lo podemos retomar si quieren. Ahora, les vuelvo a repetir, acá hay un 50%, 27 compañeros que participaron en el foro. El otro reto también tiene que participar, aunque sea a destiempo, lo tiene que hacer, ¿no? Porque si no, le va a quedar que no participó. Eso tienen carácter obligatorio estas actividades. Participar, ¿no? Lo que se les pide hacerlo. Después vamos a ir viendo la semana que viene, la semana 3, el tema de las consignas. Es muy importante, ¿no? Un tema fundamental, las consignas, ¿no? Cuando se le pide algo hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Bien. Bueno, fenómeno. Terminemos la primera parte, entonces, así muy sucintamente, que era repasar, integrar lo de la semana 1. Ahora pasamos a la semana 2. Semana 2, que es la que se inicia ahora, paratextos, tema paratextos. Bueno, los paratextos, ahí ustedes entran en el aula virtual, dice semana 2, tienen dos textos de referencia, uno que se llama precisamente paratexto y después hay una infografía. No tiene ningún misterio el paratexto, ¿no? No tienen ningún misterio, ¿no? Pero son muy importantes. Son muy importantes para introducirnos, y acá empezamos con el tema de la lectura, ¿no? Con el tema de la lectura. Cómo posicionarse con esto que podemos llamar el lector académico. Lector académico. Para lo cual vamos a trabajar acá ahora en este audiovisual unos temitas. Vamos a terminar hablando de las referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas, que son un tipo de paratexto. Dentro de los muchos tipos de paratexto tenemos uno que son las referencias bibliográficas. Pero para llegar a las referencias bibliográficas vamos a dar toda una vuelta. Vamos a empezar por algo muy general, y es muy importante tenerlo presente, que es comentar lo que es el estudiante universitario, ¿no? El estudiante universitario, que es hacia donde ustedes están yendo, están empezando a transitar, a transformarse en eso, ¿no? Para de ahí, del estudiante universitario, ir a la cuestión de la lectura académica. Estudiante universitario, lectura académica, paratextos, citas y referencia bibliográfica. Vamos a hacer todo ese recorrido ahora, ¿no? En los próximos 15-20 minutos. Bien, entonces, el estudiante universitario, empecemos por ahí, ¿no? El estudiante universitario es un personaje que ustedes tienen que empezar a incorporar dentro suyo. ¿Por qué? Porque entran a la universidad. Y la universidad lo va a ver y de alguna manera les exige que se transformen en eso, en estudiante universitario. Entonces es todo un descubrimiento, darse cuenta que es un estudiante universitario, transformarse en eso. Y como decimos un personaje, hay que pensarlo en términos dramáticos, en términos teatrales, ¿no? Ustedes tienen que empezar a desempeñar un rol, es decir, un conjunto de conductas y comportamientos, cuando transiten la universidad o las distintas instancias universitarias, ¿no? Ya sea dentro de la universidad o afuera cuando estén leyendo, resolviendo un trabajo práctico, preparando un examen, lo que fuere. Ahí tienen que funcionar en el modo estudiante universitario, ¿no? En ese personaje, que tiene ciertas características, como decíamos recién. Es un conjunto de comportamientos o conductas. Hay que pararse, ¿no?, frente a lo que la universidad nos pide de una determinada manera, para que la cosa funcione.
para que la cosa funcione y podamos avanzar. O sea, ya no va más el estudiante secundario, ¿no? Ahora estamos en el estudiante universitario o estudiante académico, que tiene que desarrollar otras competencias, otras habilidades, otros hábitos de comportamiento, ¿no? Competencias cognitivas, habilidades cognitivas, hábitos de conducta, comportamiento, la organización, el manejo del tiempo, muy importante el manejo del tiempo. ¿Para qué? Para optimizar las cosas, para ser eficaces, para que me rinda, ¿no? Me rinda el tiempo, ¿no? Administrarlo bien, ¿no? Organizarme en el día, en la jornada, cuántas horas voy a estudiar, en qué momento, ¿no? El cuatrimestre, ¿no? Para que después pueda llegar, por ejemplo, a las instancias de examen, ¿no? Parciales o entregas de trabajo práctico, y no me encuentre desesperado, ansioso, de manera innecesaria, ¿no? Porque si uno se organiza bien, no tiene por qué andar así después por los pasillos de la facultad, Entonces, claro, porque ustedes van a cursar 2, 3, 4 materias, no sé, las que puedan, de acuerdo a la realidad que tengan, si trabajan, si tienen familia, si viven solos, si tienen que cuidar a alguien, bueno, cada uno tiene su realidad, ¿no? Y en esa realidad que ustedes vienen viviendo, aparece la universidad, que es lo que ustedes eligieron, ¿no? Entonces, cuando aparece la universidad les va a pedir cosas, por lo menos cuando cursan, y les va a pedir cosas en tal tiempo, tal semana, hay que entregar esto, lo otro, presentar, leer, ¿no? Para el profesor, esto. Bueno, y van a tener 2, 3, 4 materias. Entonces hay que organizarse. Y entonces organizarse en el tiempo, ¿no? Cómo voy a administrar de una nueva forma el tiempo cotidiano de la semana, del mes. Porque la universidad ingresa en sus vidas y, como les decía recién, les va a pedir cosas, ¿no? Y cosas la tienen que hacer, ¿no? Como las consignas que decíamos recién. Entonces, eso lleva tiempo y a lo mejor temporalmente, algunas de las otras cosas que ustedes venían haciendo, si salían a hacer deporte o no sé, los fines de semana, con salida con amigos, reuniones, esto y lo otro, ¿no? Bueno, eso hay que de alguna manera administrarlo de otra manera. No quiere decir no quiere decir que no exista en su vida, ¿no? Mientras cursan, porque los cursados son 3 meses y medio, 4, un cuatrimestre. Después uno vuelve a la normalidad. Pero mientras tanto, ¿no? La universidad está ahí presente, con una presencia y una demanda. Entonces, ahí ustedes tienen que funcionar como estudiantes universitarios. Bien, entonces, una característica del estudiante universitario dentro de estas competencias, habilidades, comportamientos, conductas, hábitos, que tiene que desarrollar, tener y manejar el estudiante universitario es la lectura académica, ¿no? Y acá llegamos, ¿no? Desde el rol del estudiante universitario llegamos a la lectura, que es el módulo lectura y escritura. Empezamos por la lectura, después pasamos la semana que viene la otra a la escritura. Entonces, la lectura académica, le ponemos la palabrita al lado académica, o universitaria, porque academia y universidad es lo mismo, para nosotros, es una experiencia nueva, porque tiene otras características. Leer en la universidad no es lo mismo que leer en el secundario o leer una novela, como decían por ahí en la presentación la semana 1, ¿no? Hay que posicionarse, como dice por ahí los textos, como lector académico, ¿no? Entonces, la lectura adquiere otra dinámica, ¿no? Se rodea de otros condimentos la lectura, ¿no? Le pide al trabajo cognitivo, ¿no? Otro tipo de trabajo. Bien, entonces una de las características del estudiante universitario es que tiene que ser lector académico, lector universitario. ¿Lector de qué? De textos académicos. Y acá le acercamos a otra cosita, porque se va a poner en relación a un tipo especial de lectura, ¿no? Que va a estar determinada por la naturaleza del soporte. La naturaleza del soporte, que va a ser el texto académico. ¿Por qué digo la naturaleza del soporte, que es el texto académico? Porque en la universidad, donde circula el conocimiento, porque la universidad es un lugar de circulación de conocimiento, el conocimiento que va produciendo la ciencia, la universidad lo toma y después lo transforma en instancias de formación. Ustedes vienen a formarse en un conocimiento que fue generado en otras partes, y psicología, pedagogía, ¿no? Ese jueguito, ¿no? Entonces,
ese conocimiento que circula en la universidad circula dentro de la universidad en distintos soportes, ¿no? Es decir, tiene distintas materialidades en las cuales se asienta o toma forma el conocimiento. Una de ellas es el texto, pero hay muchas otras formas donde el conocimiento se dice o se transmite en la universidad. Por ejemplo, las clases de los profes, las clases del profesor, las clases teóricas, las expositivas o bueno, con el formato que tengan, ahí también circula el conocimiento. Y en los trabajos prácticos, ¿no? En la instancia de trabajo, también circula el conocimiento. Y cuando van a, no sé, una jornada sobre tal tema que armó una cátedra o que armó una carrera, ahí también circula el conocimiento, ¿no? Entonces, ahora estamos en el soporte de texto. ¿Cómo relacionarme con el texto académico? ¿No? Con la escritura, con lo que alguien escribió. Entonces hay que ir dándose cuenta que cuando uno va a leer eso, eso tiene una estructura, ¿no? Tiene una forma de ser, una forma de haber sido producido, y cuando lo voy a leer, bueno, tengo que posicionarme frente a eso de una manera particular. Bien. ¿Cómo me tengo que posicionar? Bueno, acá viene otra característica del estudiante universitario. Como sujeto activo de la lectura. Activo. No sujeto pasivo. Sino activo. ¿Qué quiere decir que uno es un sujeto activo en el momento de leer? Que uno construye el sentido, construye el significado de lo que está leyendo. Uno es constructor, el estudiante universitario es constructor de sentido cuando lee. Es decir, el sentido no está dado de entrada. Uno no lee las cosas así por arriba como puede leernos una conversación en un chat, ¿no? O una revista de divulgación así de sencilla, o el diario mismo, ¿no? Y bueno, entendemos, creemos que entendemos, pero no hay mucho esfuerzo. No, el texto académico es distinto. La lectura académica, construir, extraerle el sentido, ¿no? Ahí hay un jueguito entre construir y ir extrayéndole el sentido. Hay un trabajo de lectura. Esa construcción, ¿no? Imagínense el constructor, el albañil, ¿no? Que agarra el balde, sube el codo, el tablón, ¿no? Pone el cemento. Bueno, así hay que construir, hay que ponerle energía, hay que ponerle idas y vueltas, ¿no? Transpirar los textos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como decíamos recién, el sentido del texto académico, de los textos científicos, no está dado de entrada, ¿no? Uno tiene que llegar, es un punto de llegada, ¿no? Que a veces después de haber leído el texto 5, 6, 7 veces, ahí nos damos cuenta, ¿no? Y tenemos una visión fuerte, ¿no? Consistente, y nos sentimos seguros de lo que dijo el autor, ¿no? La primera lectura, como siempre les digo, y a mí me pasa, me sigue pasando, cuando agarro un texto nuevo, esto es académico, y bueno, la primera lectura entendemos el 30%, el 40%. Nos queda laguna, marcamos el texto, ponemos un signo de interrogación, ¿qué quiso decir? ¿No? Avanzamos y terminamos de leer la primera vez el texto académico y bueno, quedó un montón de cosas. Ya la segunda vez, ¿no? Ahí entendemos un poquito más. ¿Y cómo va a ser ese trabajo de construcción en ustedes, ¿no? Que están empezando? Estoy dando algunas pautas. Ese trabajo de construcción de sentido. Y bueno, no es solamente con el texto académico, sino que al texto hay que darle contexto. Es decir, hay que rodearlo de cosas que nos ayuden a construir el sentido. Los paratextos son una de estas cuestiones que nos van a ayudar a construir el sentido, porque, bueno, aportan datos, información que nos permiten entender o darle claridad o, bueno, empezar a intuir por dónde va la cosa del sentido del texto. El título del libro, la fecha en que se escribió, quién lo escribió, la trayectoria de quién lo escribió, en qué fuente se basó, ¿no? Bueno, todas esas cosas, las imágenes que utilizó, ¿no? Cuando uno se apoya, paratextos, todo eso son paratextos. No me voy a detener porque está claro, como ya les dije, la infografía y eso, pero darle una vuelta de tuerca distinta a estos dos materiales que ustedes tienen para relacionarlo con algo mucho más general, ¿no? Que es esto de la construcción de sentido del sujeto activo del estudiante universitario cuando lee. Entonces los paratextos es un lugar donde uno puede echar mano en este trabajo de construcción de sentido de
del texto. Y dijimos contexto. ¿Qué más nos puede ayudar en la universidad a construir sentido, darle significado a el texto ese que el profe nos dijo lean para la semana que viene? O bueno, dentro de 15 días tienen que tener leído este capítulo. Bueno, después van a tener otros elementos que los van a ayudar a entender el texto, que son las clases de los profes. Por eso hay que ir a la clase, ¿no? O los trabajos prácticos, porque ahí los profesores le dan pautas para leer, ¿no? Dice, porque claro, cuando ustedes leyeron el capítulo 2 de Alvarelo, ¿no? Que lo tienen que leer para la vez que viene, ya lo tienen que ir viendo, ya ahora, porque tienen que hacer la referencia bibliográfica de eso. Bueno, como dice Alvarelo en tal cosa, entonces era eso lo que decía Alvarelo, que yo no lo entendía, cuando lo leí una o dos veces no entendía, ahora el profe me dio otro dato y entonces voy armando, ¿no? El sentido. Y después la profesora dice en el trabajo práctico, y bueno, entonces tienen que resolver esto porque Alvarelo hay otro tema más para anotar y ir dándole sentido. Porque cuando los profesores eligen un texto, ¿no? Que la bibliografía obligatoria, tienen que leer tal texto, ¿no? Lo eligen con un propósito, para el propósito del programa, de la cátedra, la planificación, ¿no? Lo que están viendo en ese momento. Pero ¿qué pasa? Es un trabajo que después le va a tocar a ustedes cuando sean docentes. No es fácil elegir un texto. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo quiero que el texto hable sobre, no sé, el origen de la psicología o la unidad de la psicología o este tema en particular. Y cuando uno va y encuentra algo que más o menos le puede servir, en realidad el autor viene hablando de otras cosas. Entonces, cuando nosotros elegimos y recortamos un texto, de ese texto, el 60-70% le sirve al profe para el objetivo que tiene en el programa de la cátedra. Pero después hay el resto de las cosas, no le sirve porque el autor habla de otras cosas. Entonces ahí empieza el tema de, bueno, que ustedes cuando lo van a leer al texto, ¿con qué me quedo? ¿Cómo descubro ese 70%? ¿No? ¿Y qué es lo que no me sirve? ¿No? Entonces ahí están las otras instancias que van acompañando las guías de lectura, ¿no? Que los profesores le hacen para ayudarlos a orientar en el texto, los trabajos prácticos, la clase teórica, ¿no? Todo eso va, el programa de la cátedra, todo eso va ayudando a el lector, este lector académico que es sujeto activo. Fíjense ustedes que esto es un proceso de construcción, de retroalimentación entre distintos, como decíamos hace un rato, entre los distintos soportes en los cuales circula el conocimiento, ¿no? Y acá viene una cuestión muy importante para tenerla en el horizonte. Y es que el conocimiento académico, como es de alguna manera resultado, producto, consecuencia, ¿no? O se nutre del conocimiento científico, es un conocimiento que hay que pensarlo siempre en red. Es un conocimiento en red. El conocimiento académico es en red. ¿Qué quiere decir esto? Que está conectado. Todo lo que uno está, sobre todo en humanística, ¿no? En humanística ni hablemos, ¿no? Pero todo está conectado, ¿no? Es decir, este texto está conectado con la clase del profesor, está conectado con el trabajo práctico, está conectado con la guía de lectura, ¿no? Dentro de la cátedra. Pero a su vez, ustedes van a encontrar después que este mismo texto está hablando de cosas, ¿no? o tiró un párrafo o una afirmación, que las dijo el otro profe, por ejemplo el profesor Feigenbaum, en problemáticas epistemológicas de la psicología, que lo van a tener en primer año, estaba hablando del mismo tema, ¿no? Y apareció en Corriente de la Psicología, que era el profesor Germaní, ¿no? O el profesor Lasarte. El profesor Lasarte también, Psicología del Desarrollo, estaba hablando de este tema y aparece. Entonces todo está conectado. Eso también lo van a tener que hacer ustedes en la formación, ¿eh? Ir relacionando, ¿no? E incluso, bueno, por supuesto, preguntándole a los profes, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro que vimos en la otra materia? ¿Puede ser? ¿No? Entonces ahí vamos armando esta red de conocimiento que es una red que van a ir armando dentro de ustedes, ¿no? Que los va a formar, ¿no? Y ¿no? Porque relacionar las cosas es fundamental, ¿no? En
en la universidad, ¿no? Ir relacionando los distintos temas. Entonces, esta cuestión de la red de conocimiento, que toma distintos modos de presentación, yo recién les di uno, dentro de la cátedra, intercátedra, o con cosas que uno ve cotidianamente, también puede traerlas y comentarlas, ¿no? Y leer, empezar a leer la realidad desde otro lugar, con los anteojos de la universidad, ¿no? Con el conocimiento universitario poder salir al mundo y empezar a leer y a tener un pensamiento fundamentado, ¿no? Bueno, entonces, y acá vamos pasando, ¿no? Fíjense cómo venimos. Venimos de el estudiante universitario, lo caracterizamos, lector académico, tiene que ser lector académico, como es sujeto activo, constructor de conocimiento, el conocimiento es en red, y en esto de la red, del conocimiento, ya nos vamos acercando a la segunda parte y finalizando este encuentro. Estamos parados ahora en la red de conocimiento. Y una de las formas que adopta también la red, además de la que les dije recién, es la forma de, fíjense esta palabrita que voy a decir ahora, que la vamos a comentar, no tiene ningún misterio, pero parece media rara. Una de las formas que adopta la red de conocimiento en los textos académicos es la polifonía o multivocidad. Palabra media técnica. ¿Qué quiere decir? Sencillo, polifonía, ¿no? Poli muchos, fonía, sonidos, voces. Multivocidad, de vuelta, muchas voces, multivocidad, ¿no? O sea que en un texto que lo escribió, por ejemplo, Alvarelo, en realidad en ese texto resuenan muchas voces. ¿Qué quiere decir que resuenan muchas voces? Y que Alvarelo no escribió ese texto de la nada. Y ustedes se van a encontrar en el capítulo 2, ¿no? Se la pasa haciendo referencia a otros autores. Entonces, cuando él cita y parafrasea a otros autores, ahí está la polifonía o la multivocidad, ¿no? Las voces de esos otros autores que ya escribieron sobre lo que él ahora está escribiendo y él toma retazo de este, del otro, ¿no? Para ir argumentando su idea sobre lo que quiere transmitir en el libro sobre transmedia. Estamos en el capítulo 2, que es historia de la lectura. Y el capítulo 2 es un poco hace una síntesis de lo que sería una historia de la lectura. Entonces, toma varios autores, ¿no? Va comentando distintos autores, ¿no? Lo que dijo lo que dijo, entonces le va dando más fuerza a su argumento, por ejemplo, ¿no? O va ejemplificando. Y entonces ahí están la multivocidad o la polifonía. Y eso es la red, ¿no? Eso también es la red, porque la red se extiende hacia esos otros autores, ¿no? Esa red de conocimiento, que produjeron conocimiento ahora 10 años, 20, 40, 3 siglos atrás, dijeron algo sobre lo que ahora está diciendo Alvarelo, ¿no? Ahí está la red de conocimiento, ¿no? De otra manera, proyectándose en el tiempo. Bien, entonces, ¿cómo aparecen estas voces? ¿Cómo aparece la multivocidad? Es decir, ¿cómo aparece la red? Aparece a través de lo acabo de decir, citas. Bien, entonces yo les propongo que en la página, vayamos al texto de Alvarelo, capítulo 2, página 42, y vamos a ver una cita para que empiecen a familiarizarse, porque esto de las citas los va a acompañar toda la carrera, ya sea porque ustedes van a tener, cuando hagan una monografía, por ejemplo, un trabajo práctico, tengan que citar autores, entonces hay que aprender a citar, hay una normativa para aprender a citar, porque no se cita de cualquier manera. Ustedes van a tener que aprender a citar cuando produzcan un texto escrito, o al revés, cuando van a leer a otro autor una cita, van a darse cuenta de que ahí no está hablando el autor, está hablando otro autor, hablando otro autor, es decir, es la voz de otro que está ahí, la multivocidad. Entonces la página 42, fíjense, ahí adelante no la voy a leer, pero para que vean el formato de lo que es una cita, por ejemplo, cómo se inserta la voz, la red, ¿no? Aparece en el texto. Dice, pero el hecho más, lo leemos así para empezar, pero el hecho más trascendente relacionado con el tamaño y la portabilidad del libro códice tuvo lugar antes de la imprenta de Gutenberg. 2 puntos. Y después, bueno, en otra letra, con otro tamaño, con otra sangría, dice en los últimos siglos del libro, ¿no? Acá está la cita, ¿no?
¿Y la cita de quién es? Y de los que están allá abajo, Cavallo y Chartier, 2001, dos puntos, página 47. ¿No? Es decir, acá están las voces, en la cita están las voces de Cavallo y Chartier, que escribieron su texto en 2001, un texto de 20 años atrás. Entonces viene a darle, no sé, más fuerza, ¿no? O a ejemplificar, como decíamos recién, la cita, lo que venía hablando Alvarelo de la historia de la lectura. Bien, entonces, ¿qué hacemos con esto? Y acá estamos llegando ya a la referencia bibliográfica, que es un paratexto. Fíjense toda la vuelta que dimos, ¿no? Estábamos en la red, que no paramos en la red, pasamos a la polifonía, multivocidad, que es una forma que aparece en la red. De ahí a la cita, que es una forma de ejemplificar la polifonía del texto. Y ahora estamos en la cita y vamos a dar el salto a la referencia bibliográfica, para terminar y decir, bueno, este paratexto, que es la referencia bibliográfica, que es muy importante porque es lo que tienen que hacer ustedes en la actividad 1, empezar a hacerla y después lo va a acompañar, como le dije también, ¿no? Cita y referencia bibliográfica, toda la carrera, ¿no? Toda la carrera y la vida, ¿no? Del profesional. Entonces hay que llevarse bien con estas cosas, llevarse bien, entenderla de entrada y bueno, y entender cómo hay que hacerlo. Porque esto tiene un protocolo que es ciego, no hay que inventar nada, acá no se inventa nada, hay que aprender a hacerlo. Esto es medio así como repetitivo, hay que entender la forma de producir la cita y de producir la referencia bibliográfica y no olvidarse de hacerlo, ¿no? Y no inventar nada, no hay que inventar nada, ¿no? Por favor, porque los alumnos, a veces los profesores se agarran los pelos porque dicen, qué creatividad que tienen, inventan cosas que no estaban en ningún lado y ellos las hacen así. No, bueno, en el tema de la cita y la referencia, ahí no hay que inventar nada. En otra cosa sí pueden ser creativos, pero en eso no, por favor. Bueno. Entonces dice, fíjense, vamos de vuelta. Cavallo y Chartier, 2001-47. Estas dos personas fueron las que escribieron esta cita. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo conectamos esto con la referencia bibliográfica? Y bueno, si nosotros vamos al final del texto, ¿no? De cualquier texto, vamos a encontrar siempre que hay un lugar, un apartado que dice fuente, referencia bibliográfica, bibliografía, ¿no? Tiene distintos nombres, pero ¿qué resume eso? Resume todas las fuentes, todo lo que el autor de ese texto grande que estamos leyendo, Alvarelo, leyó, tuvo en cuenta, consideró importante, al momento de producir su propio texto. Entonces, donde dice referencia bibliográfica, está con nombre y apellido, cuál es la fuente en la que se basó Alvarelo. Entonces, si ustedes van al final del texto de Alvarelo, van a encontrar seguro, y buscan todas, ¿no? Bueno, son 100, 150, 200 fuentes que leyó el autor, van a encontrar, por orden alfabético, Cavallo y Chartier, tal texto, ¿no? El nombre, el título del libro, ¿no? De la editorial, ¿no? El año, bueno, primero estaba el año, después el apellido, ¿no? Y si es un capítulo, lo que fuere, bueno, como la referencia, ¿no? Para que uno como lector pueda ir y, si tiene interés de consultar este texto, saber que se llama tanto, que lo escribió en tal año, ¿no? Y desde tal editorial, entonces voy y lo compro, ¿no? O lo busco por internet o lo que fue. Entonces ahí conectamos la cita con la referencia bibliográfica, ¿no? Las referencias bibliográficas, le vuelvo a repetir, cuando ustedes tengan que hacer monografía o trabajo práctico, todas las fuentes que ustedes utilizaron para hacer ese trabajo tienen que ir en ese apartado referencia bibliográfica. O sea, tienen que ir referenciada la fuente. Eso acá en la academia es sagrado. Es sagrado, hay que hacerlo siempre. Es como un imperativo ético o moral, por respeto a aquellos que trabajaron sobre el conocimiento antes que nosotros y se esforzaron para producirlo o descubrirlo. Bueno, cuando nosotros leímos eso, ahora que vamos a escribir algo sobre eso, tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahora también, no solo por respeto a quien produjo ese conocimiento, sino al lector, al que vaya a leer, ¿no? Lo que nosotros produjimos. Porque si tiene interés de ampliar, ¿no? De saber de dónde yo dije y saqué tal cosa, bueno, que vaya y consulte la fuente, ahí está.
Entonces, ahí se arma de vuelta la red, ¿no? Podríamos decir que, así como la cita, ¿no?, aparece ahí como en la polifonía, ¿no?, la polifonía a través de la cita, la referencia bibliográfica es un nodo fuerte de la red, porque ahí están todos los autores, resumidos de alguna manera, todos los autores que proyectan su voz, ¿no?, en el texto de Alvarelo, ¿no?, como un coro que acompaña a Alvarelo, ¿no? Entonces es un nodo fuerte de la red de conocimiento. Ahí se produjo mucho conocimiento en torno al tema que va a hablar Alvarelo, ¿eh? Entonces ahí la vemos condensada, la red ahí como, ¿no?, mezclada dentro de la referencia bibliográfica, para que tengan una imagen metafórica. Bueno, bien. La actividad 1, tienen que identificar 5 paratextos y después concentrarse en la referencia bibliográfica, ¿no? En la referencia bibliográfica, yo les diría que ahí le dan dos ejemplos, ¿no?, de cómo referenciar. Referenciar otro texto, referenciar un texto, mejor dicho, o referenciar un capítulo de un texto. Ahí le dan los dos ejemplos. En el aula virtual está ejemplificado. Entonces, hagan los dos jueguitos, pues son dos modos de referencia, si bien parecidos, tienen algunas diferencias, ¿no?, en relación a Alvarelo. Y esto hay que aclararlo de vuelta, lo voy a aclarar, ¿no?, y ustedes ya se habrán dado cuenta. Las fuentes no siempre son textuales, ojo con eso. No siempre son otros textos, ni capítulos de texto. Puede ser un audiovisual, puede haber sido una conferencia que dio alguien, la fuente, que haya quedado grabada, puede ser, no sé, el link donde está un libro, un ebook, no sé. Entonces, no siempre son textos. Entonces ahí tienen todo, es todo que lo van a ir aprendiendo de a poquito, cómo referenciar, los distintos tipos de fuentes, porque no todos la referencia bibliográfica es igual que en los textos, ¿no? Si uno va a referenciar, por ejemplo, un audiovisual, tiene otro formato la referencia. Eso después, cuando avancen un poquito más, hay un estilo de referencia que se llama, de referenciar y citar, que se llama estilo normas APA. Normas APA. Que, si quieren, vayan viéndolo, googleenlo. Está estandarizado, protocolizado, por eso les decía, no hay nada que inventar, simplemente fijarse cómo hay que hacer la referencia, cómo hay que hacer la cita, de acuerdo a lo que uno viene trabajando, según las normas APA. Según las normas. Porque después hay otras normas, que son otros protocolos para referenciar o citar. En el mundo académico, volvemos de vuelta, en la universidad. Por eso la lectura y la escritura en la universidad, en la academia, tiene su especificidad. No se escribe ni se lee de cualquier manera. Hay ciertas pautas que hay que ir teniendo en cuenta, y ustedes, como estudiantes universitarios, vuelvo a lo del principio, van a tener que ir descubriendo, incorporando, y forma parte de, el proceso formativo de ustedes como futuros docentes o profesionales, ir incorporando este modo nuevo de leer y de escribir, ¿no? Recién empezamos, no hay que ponerse ansioso, estamos marcando una diferencia, empezamos a marcar una diferencia. Los modos de lectura que ustedes traían antes, que en otras instituciones como la secundaria, la primaria, niveles educativos desarrollaron, eran necesarios y formaban parte del paisaje, ¿no?, de ese nivel educativo. Acá el paisaje cambió. El paisaje es universidad, academia. Por lo tanto, exige otras cosas, ¿no? Y hay que adaptarse, hay que ambientarse a ese tipo de contexto, ¿no? Porque, como bien dice Alvarelo, los contextos van determinando las formas en que aparecen los soportes, los modos de lectura y escritura. Entonces, cuando uno ingresa en la universidad, tiene que ponerse, como decíamos al principio, el chip de la universidad, del estudiante universitario. Y olvidarse de cómo uno lee y escribe en el chat, no sé, en Instagram, en el Twitter o en lo que fuere. Acá es otra cosa. Entonces,
Después, en la vida cotidiana, uno vuelve al ruedo, pero acá es otra cosa, ¿no? Cómo se lee, constructor de sentido, sujeto activo, inquieto, quiere saber, quiere relacionarse con el conocimiento. El estudiante universitario, para eso están acá, ¿no? Tiene que tener esa disponibilidad, ¿no? de actitud, ¿no? Ir hacia el conocimiento, ser curioso, saber, preguntar, ¿eh? Y lleva tiempo y esfuerzo. Como siempre decimos, los textos académicos, algunos son más amenos y otros son más arduos. O sea que el trabajo que hay que hacer es de mucha lectura, varias veces, 5, 6, 7, 8 veces, ir y venir, pelearse con el texto, ¿no? Dejarlo, tirarlo a un costado, no entiendo nada, después volver, amigarse. A veces pasa, hay autores que no son fáciles y que, bueno, de alguna manera está bueno encontrarse con eso porque estamos en el mundo de la ciencia, en el mundo de la academia, en el mundo del conocimiento científico, y el conocimiento científico, que todas las profesiones de alguna u otra manera son herederos de eso, que tal como lo conocemos ahora podemos ubicarlo que apareció a partir del siglo XVII, ¿no? Siglo XVI más o menos, XVII, ¿no? La modernidad, la ciencia moderna, requirió mucho esfuerzo, ¿no? Los descubrimientos, ¿no? Todas las experimentaciones, ¿no? El ir y venir también en el mundo de la ciencia, no es que de una vez para siempre se encontraba la cosa, no, la ciencia se va renovando, se va reencontrando, ¿no? Con lo real, ¿no? Lo va interrogando, interpelando a lo real y vamos construyendo el conocimiento. Y eso requiere esfuerzo. Cuando ustedes vayan viendo la biografía, ¿no? Conociendo la biografía de los padres, los fundadores de las escuelas de psicología, van a ver que hay gente que trabajaba mucho, ¿no? Muy dedicada, con mucho esfuerzo, Entonces está bueno que en los textos se nos exija un poquito, para ver que la cosa cuesta, ¿no? Que tiene un costo, ¿no? Llegar a la verdad, ¿no? En términos científicos, que es una verdad relativa, cuesta, ¿no? Avanzar sobre lo real, hay que estar, como decíamos al principio, activos, con ganas de superar obstáculos, ¿no? Y no quedarse llorisqueando cuando aparece un obstáculo. No, hay que encontrarle la solución, ¿no? Hay que encontrarle la solución. Bueno, listo. Esto para advertirlos de que no todos los textos académicos, algunos pueden ser fáciles, otros más o menos el albarelo, más o menos llevadero, pero después se van a encontrar con otras cuestiones que no hay que desanimarse, porque la cosa es así. Bien, bueno, entonces, cerramos. Paratexto, ¿no? Trabajo, actividad número 1, paratexto, referencia bibliográfica, lo central. ¿Por qué? Porque después, esto, ojo, hay que hacer bien la referencia bibliográfica porque después la van a utilizar ustedes en la semana 4 cuando hagan el resumen del texto de Alvarelo, de esa parte hasta la página 46, como yo le marqué. Que tienen que después hacer un resumen, así escribir ustedes. Y cuando hagan el resumen, al final van a tener que poner, bueno, la fuente que utilizaron, y va a estar el texto de Alvarelo, entonces tienen que referenciar a Alvarelo. Entonces ya van resolviendo lo que después van a utilizar, ¿no? O van a aplicar en la semana 4 y que ese trabajo de resumen, se los vamos diciendo, pero estaba ahí, lo pueden leer en el cronograma, ese resumen que van a hacer de Alvarelo en la semana 3, 4, por ahí, ¿no? Van a ir, va a ser el trabajo que van a entregar para aprobar o acreditar el módulo. Entonces ya lo van preparando de a poquito. Por eso hay que ir entendiendo todas estas cosas. Además de que, bueno, toda esta charla les sirve para ir aterrizando en la universidad. Una forma de ir bajando. Darse cuenta hacia dónde van las cosas. Bien, nos vemos entonces en cualquier cosa, foro de consulta. Estamos ahí para responder. Si no, Lucio, trabajando ahí junto a ustedes, lo que quieran. Y seguimos a lo largo de esta semana 2 en contacto a través de los foros, comunicándonos y a trabajar, a leer y a trabajar. Suerte.